Para empezar el tema de hoy, me gustaría mucho iniciar con estos versículos que están en Proverbios 26 del 16 al 18 y que dice así: porque 7 veces cae el justo y que dice, vuelve a levantarse. ¿Ok? Solamente vamos a leer el 16, ¿vale? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. También vamos a leer Salmos 145, versículo 8 al 9, que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, otra vez, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que Dios hace obras en tu vida no basado en nuestras acciones, sino basado en sus misericordias. En lo que Dios es misericordioso para con nosotros, hermanos. Y la verdad es que esta es una gran noticia para nosotros los cristianos. Y vamos a leer el último, de esta sección, el último versículo, que es en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué dice? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, hermanos, que precisamente hace 8 días estaba leyendo esta palabra el domingo en la noche en la casa, que tuvimos ahí una batalla bastante complicada en casa, muy complicada, muy complicada. Y precisamente al terminar esta batalla, llamé a mis hijos y los senté, ¿no? Tengo a mis hijos adolescentes. Y la verdad es que hoy día el forjar su fe me ha costado trabajo, pero ahí vamos y no cedemos. Y estábamos leyendo este versículo porque había una persona que tenía que confesar sus pecados y tómala, que se empiezan a manifestar, de verdad se los digo, hermanos, no estoy exagerando, hubo manifestación de demonios. Entonces yo fui a la recámara y le dije a los niños: oren, pónganse a orar. Yo no sé qué pensaban los vecinos, se escuchaban gritos, se escuchaban cosas, pero gracias a Dios esa persona fue liberada. Gracias a Dios, después como de unos casi 40 minutos, una hora, esa persona fue liberada. Y justo es bien importante confesar nuestros pecados, por supuesto, hermano. No es porque Dios nos quiera exhibir, no es porque Dios nos quiera hacernos sentir mal, porque Dios quiere escuchar esa confesión que sale de nosotros y decir: Dios, perdóname por lo que he pensado. Pero yo le decía a la persona: no tan solo digas las cosas que he hecho, Dios, dislas tal cual, ¿en qué fallaste? Y de verdad que a partir de ahí comenzó a haber liberación. Sí, la verdad es que esta persona le cambió la voz y empezó no, esta persona me empezó a ver y se le desfiguró la cara y le dije: mira quién está aquí conmigo. No tienes la oportunidad de manifestarte, porque justo había una persona que estaba arrepentida, pero tenía ataduras, ¿verdad? Y el empezar a soltar eso, obviamente los chanclas no se querían ir, ¿verdad? Y ya después que oramos y que la persona quedó libre, me dijo: ¿qué crees? Que yo vi atrás de ti algo que te abrazaba como una aura. Pues era la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es importante confesar nuestros pecados, por supuesto. Es importante, pero también es muy importante dar frutos de arrepentimiento, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que justo, a veces el remordimiento es cuando va la gente, comete errores, no sé, van, cobran su lana a la semana y luego saliendo de la chamba se van a tomar las caguamas, se acaban el dinero de la casa, salen el viernes y llegan el domingo en la mañana sin dinero, con cruda moral, con arrepentimiento, con remordimiento. Pero ¿qué hacen al otro viernes? Lo vuelven a hacer. Eso es remordimiento, hermanos.
Arrepentimiento es dejar de hacerlo, ¿verdad? Dejar de hacerlo. Entonces justo eso es lo que nos pide Dios, que tengamos esos frutos dignos de arrepentimiento. Date cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que aún cometiendo el peor de los errores, Él siempre es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia nos muestra que en este gran versículo que es primera carta de Juan, que lo único que tenemos que hacer es confesarlo, como lo estábamos hablando hace un momento. La palabra confesar tiene un origen etimológico que se remonta al latín confiteri, compuesto por o con, y junto o complemento o completamente, perdón. Y fateri, que quiere decir declarar o manifestar. En el contexto bíblico, la confesión se refiere a la práctica de reconocer y admitir los pecados ante Dios, buscando su perdón y ¿qué? Y su restauración. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos en un error y en lugar de decir, no hombre, sí tienes toda la razón, cometí un error, en lugar de eso nos ofendemos, nos ponemos a la defensiva y hasta nos apartamos de esas personas, ¿cierto? En lugar de reconocer, nos ofendemos. Esa es la primera arma que de repente el diablo usa para que no procedamos a un genuino arrepentimiento. La ofensa y de decir, ay no. ¿Y sabes por qué nos alejamos de esa persona? Porque no queremos tener ese compromiso de cambio. Ese compromiso de cambio, porque no, ahora hace muchos años había una persona que decía aquí en nuestra iglesia, espero que Alvarito no lo grite, hay testigos, pastor. Pero justo necesitamos testigos, necesitamos esas personas que nos digan, Ángel, recuerda lo que dijiste, tienes que cambiar. Y personas que nos hagan, que nos confronten, pero que nos hagan crecer, hermanos, ¿cierto? Pero la verdad es de que muchas de las veces tendemos a enojarnos, a darles las espaldas, a separarnos y quedamos en ese mismo estatus, con ese mismo lastre, con esa misma ancla, sin poder progresar, sin poder avanzar como personas o como hijos de Dios. Entonces, hermanos, la verdad es que es muy bueno rodearnos de gente y en esta oportunidad de Alfa es importantísimo porque ahí hay personas que nos van a ayudar, ¿verdad? Hoy vamos a aprender nuevamente, fíjense, de la vida de Pedro, este gran hombre del cual Dios me permitió compartir hace como unos 2 años, más o menos, en una predicación que se llama Imperfecto. Esa predicación de verdad que me ministró porque yo soy imperfecto. Yo soy el primero de los imperfectos. ¿Y sabes qué pasó con Pedro? Jesucristo lo regañó una y otra y otra y otra vez y Pedro ahí seguía, ¿no? Y lo regañaba y le decía incrédulo, pero Pedro seguía ahí, ¿no? Y luego Pedro lo camina sobre el agua y luego empieza a dudar y luego vuelve a regañar nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es de que para mí la vida del apóstol Pedro es de gran bendición y más porque justo la esencia de la vida de Pedro está basada en el perdón de Dios, en lo que Dios puede hacer por nuestra vida. Cómo Dios de la imperfección puede hacer algo tan hermoso como de la vida de Pedro. ¿Ok? Entonces vamos a aprender de Pedro y les voy a leer esta parte que escribí, que dice que Pedro bien sabía que Dios lo había hecho un pescador de hombres. Esto lo podemos ver en Mateo 4, versículo 17 al 20. Y se los voy a leer, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, lo que estábamos leyendo hace un rato, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahorita el tiempo de Dios está avanzando tremendamente en el mundo, hermanos, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿A quién? A Simón, llamado Pedro. Ok, ese es el mismo, no se me confundan para aquellos que han leído, que están por primera vez aquí. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Y os haré pescadores de hombres. Ellos dudaron y dijeron: no, pues primero demuéstramelo.
¿Dice así la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Date cuenta que la certeza de ese llamado fue instantánea, y Pedro y Andrés lo siguieron en ese mismo instante. En ese mismo instante, hermanos. Entonces, les voy a leer Mateo 26 del 30 al 35. Dice Esme que cada que yo predico, leemos mucho la palabra de Dios, pero me gusta tener estas referencias, la verdad. Se los voy a leer. Dice Mateo 26 del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Fíjate, ahorita vamos a aprender algo bien importante. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, fíjate, Pedrito, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se nota mucho el amor que tenía Pedro para con Jesús, ¿verdad? Pero también se nota que Jesús sabía que Pedro iba a volver a meter la pata. Pero esto no condicionó el amor de Jesús para con Pedro. A pesar de que Pedro lo iba a negar, a pesar de que Pedro le iba a decir, yo no lo conozco después de pasar 3 años con él día y noche comiendo, orando, el Señor Jesucristo nada más le dijo, hoy me vas a negar 3 veces. Pero eso no cambió el amor de Jesús para con Pedro. Tan es así, hermanos, que Jesús ya tenía ese plan de perdón para con Pedro. Porque el plan de Dios es eterno y los tiempos de Dios son eternos. Y cuando Dios ve que estás cometiendo un error, en ese momento ya está poniendo ese plan para poder perdonarte, para poder acercarse a ti, para poder hacer ese borrón y cuenta nueva, porque Dios lo sabe todo, hermanos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, sabe cuándo vamos a fallarle, pero también sabe que nos vamos a acercar con el amor y decirle, Dios, perdóname. Y Dios sabe y dice, ok, entonces voy a planear ese momento para que Pedro sea redimido otra vez, ¿no? Contó borrón y cuenta nueva, perdón. La verdad es que en ese momento, si yo me pusiera en el lugar de Pedro, si yo hubiera sido Pedro, después de tantas regañadas, yo le hubiera dicho, adiós, ya Jesús, bye, hasta aquí. O sea, me has regañado todo el tiempo y ahorita todavía dices que te voy a negar. Señor, mejor me voy, ¿verdad? Y muchas de las veces ese es como les comentaba hace rato, nuestra forma de salir de los problemas y no de enfrentarlos. Lo impactante de esto es que Jesús ya sabía que Pedro iba a negarle, es lo que les decía. Y ¿sabes algo? Jesús ya tenía un plan de redención para Pedro. Leamos cuando Pedro niega a Jesús 3 veces para que esta enseñanza nos esté dando ese dato certero, ¿ok? Vamos a leer Mateo 26 del 30 al 35, no, Mateo 26 del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, ¿qué dice? Él negó delante de todos. Una, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ¿ok? Con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose de los que por allí estaban,
dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, fíjate cómo el ADN de nuestro Señor Jesucristo de alguna forma ya estaba haciendo algo en Pedro. ¿Ves? Como esa esencia de Jesús ya había entrado en Pedro. Y dice así: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Siempre que le fallamos a Dios, la verdad es de que, al menos a mí, pongan atención aquí, hermanitos, no se preocupen, a mí se me pone bien triste el corazón. Y decimos: híjole, Dios, ya te fallé otra vez. Y lloramos. Y de alguna forma nos sentimos las peores personas sobre la faz de la tierra, ¿verdad? O al menos a mí me pasa así. Porque justo a veces siento que estamos, o mi parte, que estoy abusando de la misericordia de Dios. Pero la, la buena noticia es que Jesús continúa perfeccionando la obra que comenzó en nosotros, y que no es el mismo estatus que tenemos que cuando conocemos a Jesús. La verdad, no es necesario negar a Dios con nuestras palabras. Nuestras acciones también lo pueden hacer. Y precisamente hoy me acordé, al día de ayer, al estar preparando la prédica, en algún momento, no sé cuántos de ustedes han escuchado mi testimonio, pero me recordó una parte donde yo negué a Jesús. Recuerdo que en una ocasión, pues yo la verdad era drogadicto, la verdad. Consumí distintas drogas, entre ellas el crack. Y en una ocasión íbamos en el carro con mi amigo, fuimos a comprar droga, y de repente mi amigo puso una canción de Juan Gabriel. No la recuerdo, nada más recuerdo esa sección que decía: es mentira, no me quieres mucho, es mentira, tú a mí no me quieres nada. Yo recuerdo esa parte de la sección, no sé si estoy bien, de Juan Gabriel, pero yo se la cantaba a Dios. Yo se la cantaba a Dios, ¿ves? Y justo con la droga en la mano. Pero a pesar de eso, ¿sabes qué pasó? A pesar de que yo estaba negando a Dios y que le estaba diciendo que no me amaba, ¿sabes qué pasó? Ese día yo estaba a punto de caer en una sobredosis. Yo creo que yo no hubiera amanecido, porque yo no podía respirar, no podía hablar. Estaba yo, como se conoce en el barrio, estaba yo trabado. Y justo mi intención era llegar a donde vivía, estacionarnos y volver a hacer uso de las drogas. Pero precisamente antes de entrar a la colonia donde vivía, nos detuvo una patrulla de la nada. Nos detuvo una patrulla de la nada. ¿Y qué creen? Que a pesar de que le dábamos dinero, yo traía una cadena de oro que sí costaba, traíamos muchas cosas. El patrullero no quiso aceptar ese soborno, ¿ves? Y me encerró toda la noche en los separos de Tlalnepantla, hasta que el otro día hablé a unos amigos que trabajaban en la presidencia y me fueron a sacar. Y yo seguía renegando. Pero ¿sabías que la voluntad de Dios era que la patrulla me agarrara? Porque si no, yo no hubiera amanecido. A pesar de que yo le estaba cantando a Dios que no me amaba, haber dicho: Dios, este menso le va a mandar una patrulla porque aquí se me va a morir. Como cuando estamos,
La verdad es que comprender el amor, yo lo que quiero es que tú comprendas el amor de Dios, hermano. Yo lo que quiero es que en verdad sepas que Dios te ama y que Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Y que a pesar de que estás negándole, Dios ya tiene ese plan para ti. Y de verdad que si esa vez la patrulla no me hubiera llevado a los separos, hoy no estaría aquí. Hoy no tendría una familia, ni unos 3 hijos, ni los 3 hijos que Dios me dio. Hoy estaría muerto. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que Él ya tenía un plan. Ese ya tenía un plan para mí. Y la verdad es que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Y como leímos al principio, hermanos, 7 veces cae el justo, pero Dios le ayuda. Hoy quiero decirte que si en algún momento tú has negado que eres cristiano con tus acciones, con palabras, con tus pensamientos, a pesar de eso, Dios ya tiene planeada tu redención, tu perdón. Y tal vez hoy lo único que tienes que hacer, como lo vimos al inicio, es confesarlo, tener frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Ahora no hay que quedarnos con esto. Vamos a leer también el plan de redención que Dios aplicó, que Jesús aplicó a Pedro. ¿Ok? Vamos a leer Juan capítulo 21 del versículo del 1 al 3, donde dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Estaban juntos quién? Simón Pedro. Jesucristo fue a buscar a Pedro después de que lo negó. Fíjate nada más qué lección de dejar a un lado el orgullo, ¿verdad? Después de que lo negó, Jesucristo fue y le dijo: ¿qué onda, Pedro? Y vengo a buscarte otra vez. Y luego dice: Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Fíjate nada más. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El punto número 1 es: no dejes de creer en tu llamado, porque Dios aún no te lo ha quitado. ¿Qué hizo Pedro? Cuando le falló a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Volvió a hacer lo de antes. Regresó a hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús. Dijo: yo ya no tengo más oportunidad, pues vámonos a pescar otra vez. Y regresó a su oficio anterior. ¿Cuántas de las veces le fallamos a Dios y regresamos a lo que habíamos hecho antes? Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que cuando Dios nos limpia, salen los demonios de nosotros. Pero cuando regresamos a hacer lo mismo de antes, regresa con otros 7. Wow. Pero bueno, eso ya es otra enseñanza. Entonces, punto número 1: no dejes de creer en tu llamado, porque Dios aún no te lo ha quitado. No regreses a hacer lo de antes. ¿Por qué este punto se nombra así? Porque Pedro regresó, es lo que yo le decía, a hacer lo de antes, a ser un pescador común y corriente. Y no lo digo ofendiendo a los pescadores, a los que tienen este oficio, porque Pedro ya era un pescador de hombres. Pedro ya tenía un destino marcado en su vida a través de Dios. El punto número 2: cuando somos elegidos por Dios, no podemos hacer otra cosa, porque esa ya no da fruto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en esta misma parte de la palabra de Dios, donde dice: Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron a una barca aquella noche, ¿y qué? Pescaron montones. No pescaron nada, porque ya no era la voluntad de Dios, porque ya estaban fuera del plan de Dios. ¿Ok? El punto número 3, vamos rápido, hermanos, no se me duerma, ya vamos terminando. Punto número 3 dice: corre a su encuentro, porque al llegar
Él te encontrará con este plan de redención que Él tiene para ti. Vamos a leer Juan 21 del 4 al 8 que dice: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, fíjate cómo Jesucristo les está llamando. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo que comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Esto Jesús ya lo había repetido y otra vez les estaba diciendo, a ver si se acuerdan de mí. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó con la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red. ¿Cómo regresó Pedro a la presencia de Jesús? No le importó, porque Pedro quería esa oportunidad de redención, de perdón, de decir: Dios, borrón y cuenta nueva, por favor. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se vistió y se echó al agua. Y mira, fíjate, dice la palabra de Dios. Aquí les voy a leer una parte que dice: ve cómo Pedro regresa a su Señor. Al darse cuenta que él había venido a encontrar, nadó 200 codos, que aproximadamente son 91.4 metros. Y lo mejor de eso es que Pedro regresó con reverencia, porque antes de tirarse al agua, primero se puso la ropa, a pesar de cómo era él de impulsivo. Hoy Dios quiere que corras a su presencia. Hoy Dios quiere que corras a sus brazos. Hoy Dios te está diciendo: ¿qué onda, mijito? Ya tenía mucho que no te veía, a pesar de que cometimos errores. Es como cuando la parábola del hijo pródigo, que regresa corriendo apestoso, lleno de popó de animales. ¿Y qué hizo el papá? Lo abrazó y le dio un anillo. Eso es lo que Dios hoy quiere hacer con nosotros. Hoy eso es lo que Dios hoy quiere hacer contigo. Punto número 4, hermanos. Ya estamos terminando. Cuando Jesús regresa a tu encuentro, Él no viene con las manos vacías. Él viene y se presenta con bendición sobreabundante y provisión. Vamos a leer Juan, por favor, 21 del 9 al 14, que dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Punto número 5, y es el mejor. ¿Podemos poner música, por favor? Si quieren, pasen las guitarras. O todos de una vez. Punto número 5. Borrón y cuenta nueva. Juan 21 del 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo igual las del principio, Cesarín. Les voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo, ¿cuál? Por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabías cuando te iba a negar. Ahora tú sabes, Dios, que no te estoy mintiendo y que te amo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacenta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Hablando de una madurez también espiritual, te ceñías, o sea, te agarrabas tu rebozo y te ibas para otra iglesia, siendo más inmaduro, Entonces Jesús, ay ya Dios, te ceñías y te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo o maduro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que muerte había de glorificar a Dios. Les voy a leer nada más. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuál era el plan de redención que tenía Jesús? Ahora que le dijera, y revocar esas 3 veces, revocarla confirmando cuánto lo amaba Pedro. Pero además estaba la provisión, porque Dios no regresa con las manos vacías. Tal vez nosotros venimos arrastrados, apestosos, con las bolsas vacías, así, con basuritas de pastillas. Pero Dios regresa con provisión y te dice: hoy te voy a dar una nueva oportunidad. Así es que ahora dime 3 veces que me amas. Y ahí quedó revocada ese gran error que tuvo Pedro. Y después podemos ver que Pedro, cuando en Hechos 3, cuando Pedro ora por un paralítico, ¿qué le dice? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y el paralítico, él sabía que tenía la presencia y el poder de Dios en su vida. Y el paralítico se paró y caminó y le dio la gloria a Dios. Date cuenta, hermanos. Si quieren, pónganse de pie y vamos a terminar. Santo eres, Dios. A veces nuestro caminar con Dios es bien complicado, porque somos inmaduros, porque queremos que se haga nuestra voluntad, porque lo negamos con nuestras acciones. Tenemos esos tropezones. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida y que no es una coincidencia que hoy estés aquí, y que siempre que te alejes de Dios, siempre Él va a tener un plan de redención para ti. Pero también ese es tiempo perdido, ¿verdad? El que estemos cayendo y alejándonos de Dios es tiempo perdido. Mejor aprovechemos el tiempo. Después de aquí, Pedro hizo cosas muy grandes a través del Espíritu Santo. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos, y que si hoy tienes algo de qué pedirle perdón a Dios, si en alguna ocasión tú negaste a Dios con tus hechos, con tus palabras, con tus pensamientos, hoy Dios viene y te pregunta: ¿me amas? Lili, ¿me amas? Yutzil, ¿me amas?
David, ¿me amas? Edgar, ¿me amas? Hoy es una gran oportunidad para que digamos: sí, Dios, te amo. Perdóname, Dios, porque he sido inmaduro, porque te negaron mis acciones, Dios, te negaron mis pensamientos. Pero hoy es el día que Dios tiene planeado para tu perdón y tu redención, para hacer ese borrón y cuenta nueva. ¿Y sabes algo? Eso viene acompañado de bendición, eso viene acompañado de provisión, eso viene acompañado del amor incondicional e inexplicable de nuestro Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esas nuevas oportunidades que tú nos das cada día, Señor. Hoy, Dios, te pido en el nombre de Jesús que tú te quites esas cargas de cada gente, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que nos están viendo, Señor. Quita las cargas, Dios. Hazles sentir tu perdón, Señor. Empieza a ministrar esa libertad, esa paz, ese descanso, Señor. Al momento que te estamos diciendo: sí, Dios, te amo. Te amo, Dios, y gracias te doy por esta nueva oportunidad que tú me estás dando. Hoy, iglesia, aprovecha este momento y empieza a hablar con Dios ahí donde estás. Empieza a hablar con Dios ahí donde estás y dile: sí, Dios, te fallé porque di cosas que no estaban bien. Te fallé porque dije cosas que no estaban bien. Te fallé, Dios, y negué, Señor, con mis actos que tú eras mi Señor. Pero hoy, Dios, hoy te pido perdón y hoy vengo a decirte que te amo y que quiero seguirte, Dios, y que ya no me quiero alejar más de ti, Señor. Santo eres, Dios. Bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Oh, bendito eres, Dios. Oh, Señor, yo sé que en este momento, Espíritu Santo, tú estás quitando ese peso, Señor, a las personas, Dios. Esa culpa, Señor, que a veces te traemos cargando, Señor. Acérquese a mí todo el que está cargado y todo el que está cansado, que yo los haré descansar, dice el Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Oh, bendito eres, Espíritu Santo. Grande y maravilloso eres tú, Padre Santo. No hay Dios como tú, Señor. Gracias te damos por esas nuevas oportunidades, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.